Imagina a uno de los hombres más ricos del planeta, un titán de las finanzas conocido como el Oráculo de Omaha. ¿Dónde crees que vive? ¿En una mansión extravagante? Piensa de nuevo. Aún despierta en la misma casa de $31.500 que compró hace más de 60 años. Desayuna McDonald's y brinda con Coca-Cola. Este hombre es Warren Buffett. ¿Cómo llegó a construir su imperio con hábitos tan inesperados? Su camino no fue fácil. Todo cambió cuando a los 19 devoró un libro que le reveló el poder del value investing. Con esa enseñanza, transformó Berkshire Hathaway, entonces una empresa textil en decadencia, y ha vencido el mercado durante 4 décadas. A sus 94 años, la sucesión de su legado ya está escrita, y sus secretos van más allá de los números. ¿Estás listo para descubrirlos? Imagina el escenario. Estados Unidos 1930. No era un tiempo de opulencia en Wall Street, sino el apogeo de la Gran Depresión. La incertidumbre económica lo dominaba todo. Y pues precisamente en este contexto de escasez y desafío donde nace nuestro protagonista, en Omaha, Nebraska. Desde muy niño, Warren mostró una inclinación natural hacia los negocios. No jugaba, negociaba. A los 6 años ya vendía chicles de puerta a puerta. Pronto le seguirían la Coca-Cola, la entrega de periódicos, pelotas de golf usadas, sellos de coleccionista y hasta servicios de pulido de autos. Sus ingresos mensuales de $175 superaban a los de muchos maestros de la época. En este ambiente, un hombre fue fundamental, su padre Howard Buffett, corredor de bolsa de profesión y más tarde congresista. Howard no solo le transmitió el gusto por las finanzas, sino valores sólidos como la honestidad, la diligencia y crucialmente el pensamiento independiente. La primera vez que Warren dio el salto al mercado de valores fue a la temprana edad de 11 años, comprando 6 acciones de Citi Service Preferred a $38 cada una. Para cuando cumplió los 16, esa inalcanzable actividad emprendedora y una comprensión temprana del ahorro y la acumulación de capital le habían permitido amasar una suma equivalente a más de $71.000 de hoy. Una cifra considerable. Pero incluso con esta base sólida y esa habilidad temprana para amasar capital, el mercado de valores seguía siendo para el joven Warren un enigma profundo. Aunque había pasado la mitad de su vida estudiándolo, devorando libros, las finanzas parecían una ciencia arcana, dominada por el ruido y los rumores y la especulación salvaje. Y es precisamente en medio de esa intensa búsqueda que, por lo que casi pareció un giro del destino, este joven de 19 años encontró un libro, un manual que le daría la filosofía clara que cambiaría su vida. No era un libro cualquiera, era el Inversor Inteligente de Benjamin Graham, un hombre que hoy reconocemos como el abuelo de los gurús, el genio que sentó las bases racionales para analizar acciones. Graham creía que podía determinar el precio real de las acciones mediante el estudio y el análisis, y lo que Warren leyó en esas páginas fue una revelación. Lo que Graham hizo fue revolucionario. Proporcionó un marco intelectual sólido para la toma de decisiones. Introdujo conceptos que para Warren tenían sentido. Hablando del value investing, la idea de buscar empresas infravaloradas, empresas que valen más de lo que el mercado pide pagar por ellas, como colillas de cigarrillo que aún tenían unas últimas caladas de beneficio. Hablamos del margen de seguridad, la diferencia favorable entre el valor real de una acción y el precio al que el mercado te ofrece comprar sus acciones. Y sobre todo, presentó a Mr. Mercado, esa metáfora brillante de un mercado maníaco depresivo que te da un precio para comprar o vender tus acciones, pero sus ofertas a menudo son irracionales, impulsadas por su entusiasmo o sus miedos, descontrolados por la euforia o el pánico del momento. Esto explica las subidas o caídas abruptas y a veces sin sentido que tiene el mercado. Para Warren, que había estado buscando un enfoque sistemático, eso fue un eureka. Sentía que lo que Graham escribió tenía sentido. Se preguntó, ¿por qué nadie más ve esto? Después de que Harvard lo rechazara, Warren tomó una decisión audaz, casi obsesiva. Decidió ir a la Universidad de Columbia, solo porque Benjamin Graham enseñaba ahí. Consiguió ser alumno de su ídolo y más tarde incluso trabajó para él. Buffett lo veía como un héroe, al igual que su propio padre. Más tarde diría que Graham, más que ningún otro hombre, salvo mi padre, influyó en mi vida.
Volviendo al presente, nos encontramos estimados en un momento que marca un hito. A sus 94 años, Warren Buffett, el hombre cuya sabiduría financiera se ha convertido en leyenda viviente, parece estar escribiendo el capítulo final de su extraordinaria saga. El mando de Berkshire Hathaway. El anuncio formal ha llegado. Greg Abel, vicepresidente de operaciones no aseguradoras y figura respetada dentro y fuera de la empresa, asumirá el cargo de CEO a partir del 31 de diciembre de 2025. Recomendado directamente por el propio Buffett. Este es un paso significativo en el meticuloso plan de sucesión. Ahora, el gran interrogante. ¿Estará Greg Abel a la altura de replicar esa alquimia, esa magia de asignación de capital y esa conexión con los mercados que Buffett ha demostrado durante décadas? La capacidad de Abel para manejar la inmensa reserva de efectivos de Berkshire, que alcanzó la cifra récord de entre 350.000 millones a finales del primer trimestre de 2015, será una de sus primeras pruebas clave. Se espera que mantenga los principios de la cultura de Berkshire, con un enfoque estratégico continuista. Sin embargo, la incertidumbre sobre si esta combinación de liderazgo podrá replicar el éxito sinérgico de la era Buffett es real. Pero recordemos, en el gran guión de la vida inversora de Buffett, las dudas y las críticas no son algo nuevo. Un anticlímax memorable durante la burbuja.com, a finales de los 90. En ese momento de euforia desatada, donde empresas tecnológicas sin utilidades volaban y parecía que cualquier novato en internet podía amasar una fortuna, el oráculo de Omaha parecía acabado. Medios financieros se preguntaban públicamente: ¿qué le pasa a Warren?, insinuando que su estilo conservador y apegado al valor era cosa del pasado, tachándolo de anticuado, mientras el índice del Nasdaq subía sin freno. Él mismo, con notable humildad, admitió haberse puesto una nota D por su desempeño en 1999. Mientras los expertos y el mercado en general lo golpeaban por comprar bonos o empresas aburridas, Buffett se mantuvo firme en su disciplina. ¿Era ignorancia colectiva o veía él algo que la masa, cegada por la codicia de especulación, no podía ver? Su postura era clara: no invertiría en lo que no entendía. Y las empresas de internet, con sus valoraciones basadas en crecimiento desenfrenado y no en ganancias predecibles, carecían de un margen de seguridad. Se negó a perseguir acciones sobrevaloradas, acumulando efectivo y adquiriendo negocios tangibles. El tiempo, ese juez implacable del mercado, le dio la razón de forma espectacular. La burbuja estalló, el Nasdaq se desplomó y Berkshire Hathaway, aferrada a sus fundamentos, emergió robusta, validando su sensatez y disciplina. Este episodio, como otros, subraya una lección fundamental que aprendió de su mentor Benjamin Graham: que el peor enemigo del inversor no está en el mercado, sino en uno mismo. Las emociones corrosivas del pánico y la codicia, magnificadas por el ruido y la euforia de la multitud, son la trampa principal. Buffett no solo entendió esto teóricamente, sino que dominó esas emociones con una racionalidad inquebrantable, actuando como el arquitecto tranquilo que no abandona su lógica por ganancias fáciles pero mal entendidas. Se mantuvo fiel a sus principios intraicionados, incluso bajo una enorme presión y críticas. Esa capacidad de mantener una mente fría y analítica desconectada del ruido emocional del mercado es parte de lo que explica cómo gestiona su vasto patrimonio y por qué tan pocos logran igualar sus resultados. Su método, a veces descrito como inversión enfocada o ligado a los superinversores de Graham, luce engañosamente simple, incluso aburrida, pero su poder reside precisamente en fundamentos empresariales ignorados por la mayoría, en practicar una paciencia inactiva extraordinaria, esperando a veces por años la oportunidad perfecta, y en poseer el valor, la disciplina emocional y la confianza para retirarse de la fiesta cuando la euforia del mercado arde y las valoraciones son insensatas. Este es el escenario en el que Greg Abel toma el relevo, con un legado de principios inquebrantables, una cultura empresarial descentralizada y un balance financiero inigualable, pero sin la presencia diaria del hombre que encarnó todo esto. Hemos despegado en este fascinante viaje por la vida de Warren Buffett, el hombre que descubrió el value investing. Pero, ¿cómo se aplica esta teoría maestra en el mundo real? ¿Cómo se construye el imperio financiero de más de $1 billón partiendo de esos principios de valor y disciplina emocional?
En la próxima entrega de esta saga, nos adentraremos en sus primeros pasos concretos y audaces, la creación de su exitosa partnership, un encuentro crucial que cambiaría para siempre su manera de invertir, que evolucionaría su value investing. Si disfrutaste de este primer capítulo en la historia de Warren Buffett, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba el próximo video. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta entonces.